Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Filipenses capítulo 3. Y voy a hacer un pequeño cambio acá. Me voy a enfocar en estos versos, pero voy a leer del verso 1 hasta el verso 14. Por favor, abra su Biblia. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, aquella iglesia donde tocó tierra en Europa, donde estuvo preso, y ahí en medio de la cárcel cantando alabanzas a Dios después de que le habían dado una paliza como pocas. Él y Silas ahí alabando a Dios en medio de la prueba. Y a estos hermanos les dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros. Está hablando de gente, ¿ok? Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Alabado Señor, gracias por permitirnos estar aquí en este día tan especial, que celebramos la resurrección de Jesucristo, pero también celebramos el comienzo de un nuevo año, Señor. Bendícenos, impáctanos, desafíanos a través de este mensaje para hacer buen uso de la oportunidad que tú nos estás dando. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si notó, pero en estos últimos versos, especialmente el verso 13, Pablo está haciendo una reflexión de su pasado. Esto es lo que yo era. Este era mi linaje, esta era mi ocupación, esta era mi posición, esto era lo que hacía. Está hablando del pasado.
Pero este verso 3 específicamente nos menciona Pablo los 3 tiempos de su vida. Menciona el pasado, menciona el futuro y menciona el presente. Analiza su pasado, se enfoca hacia el futuro, pero vive el presente. Y cuando él dice, olvidando o dejando, diría yo, lo que queda atrás, está hablando del pasado. Me extiendo a lo que está delante. Y en el presente prosigo a la meta. El 2022 ya pasó. El 2023 es nuestro futuro. El día de hoy es nuestro presente. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Ayer ya pasó, no lo podemos cambiar. El 1 de enero marca un nuevo comienzo en cuanto a calendario se refiere. ¿Okay? Primer día del año y en este caso primer día de la semana. O sea que comenzamos la semana con el primer día del año y esto solamente se va a repetir creo que en 12 años más, que quién sabe si vamos a estar acá. Pero para muchos, también el 1 de enero marca un nuevo comienzo en cuanto a metas, en cuanto a proyectos, en cuanto a deseos, trabajo, estilo de vida, planes, qué sé yo, un nuevo comienzo. Dios es un Dios que nos permite comenzar de nuevo. No puedo decir que siempre nos va a dar la oportunidad, porque va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad. Pero mientras estamos en vida, vemos a Dios dándonos la oportunidad de comenzar de nuevo. Si tú ves a través de la Biblia, ¿qué hizo el diluvio? El diluvio mató a todo el mundo. Sí, casi. Pero eso no es lo que hizo el diluvio. El diluvio le dio un nuevo comienzo a la humanidad. Recuerda que la humanidad fue destruida por su maldad y a estos 8 que quedaron, ¿quiénes eran? Noé, su mujer y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Les dio un nuevo comienzo. La humanidad de nuevo vuelve a caer en perdición. Y Dios llama allá de Ur de los Caldeos, de la región de Babilonia, llama a un hombre que se llamaba Abraham y le da un nuevo comienzo. Lo saca de esa tierra, lo pone en comienza de nuevo. El pueblo, 2 generaciones, la generación de Isaac y la generación de Jacob, no estaban que digamos qué bien, y terminan en Egipto. ¿Qué hace Dios después de 430 años? El éxodo. Lo saca de Egipto. ¿Qué está haciendo Dios con eso? Dándole un nuevo comienzo a la familia de Jacob. De nuevo, el pueblo se vuelve a perder. 10 tribus se van al norte, vienen los asirios y acaban con ellos y solo quedan Judá y Benjamín ahí en el sur, que en el futuro se llegan a conocer simplemente como Judá. Judá se pervierte, Dios se los lleva o los manda cautivos a Babilonia por 70 años y a los 70 años el rey Ciro, guiado por Dios, decreta: pueden regresar a su tierra. ¿Qué está haciendo Dios con eso? Dando un nuevo comienzo a la tribu de Judá. Y en cuanto a nosotros, por medio de Cristo Jesús, Dios nos dio un nuevo comienzo.
porque estábamos tan perdidos como Judá y como Israel. Pero Cristo vino a nuestra vida, ok, borrón y cuenta nueva. Vas a comenzar de nuevo. Así que ahora que celebramos el primer día del año, el comienzo del año, tenemos que entender que Dios nos está dando un nuevo comienzo. Y la verdad es de que todos necesitamos un nuevo comienzo en diferentes áreas. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante comenzar de nuevo? Primero, porque un nuevo comienzo nos permite la oportunidad de reflexionar sobre el pasado. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo en esos versos. Reflexionando sobre su pasado, dice, olvidando lo que queda atrás. Y cuando dice olvidando, no quiere decir borrando de la mente, sino dando a entender, eso yo ya no lo puedo cambiar. Eso lo dejo atrás. No lo borra de la mente. No está diciendo me voy a estacionar en el pasado como muchos lo hacen. No significa voy a vivir en el pasado. Pablo está pasando de un capítulo a otro. Cuando digo que nos permite la oportunidad de reflexionar sobre el pasado, es porque el pasado es un buen maestro. Es un buen maestro. Un maestro que muchos no aprecian. El pasado está para darnos lecciones. Cuando Pablo mira hacia atrás en su vida, de dónde Dios lo había sacado, se da cuenta que hay muchas cosas que él puede aprender de las regadas que cometió. El pasado nos da lecciones. Nos permite almacenar una cantidad de recuerdos de todo tipo, porque en la vida estamos en una búsqueda de lo bueno, de lo mejor. No estamos para vivir en una burbujita aislada de la realidad que es el pasado. Eso ya no hay nada que podamos hacer en cuanto a él. Por tanto, si el pasado es un buen maestro, debemos de apreciarlo como lo que es. No es el determinante de tu vida, es el maestro de tu vida, que te enseña y a la vez te incita a salir adelante, a superar los obstáculos del pasado, a ser cada vez mejores personas, mejores cristianos. Si no ves el pasado, jamás vas a aprender. Si olvidas el pasado literalmente, nunca vas a aprender de él. Y como dijo un filósofo holandés, Baruch Spinoza, si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Estudia tu pasado. Estudia los errores que cometiste. Estudia los triunfos que tuviste. Y aprende de él. Yo creo que no hay mejor maestro de vida, bueno, aparte de Jesús, por supuesto, ¿no?, que el pasado. Todos tenemos un momento en que decimos, si yo pudiera volver a vivir, no haría esto, no haría esto otro. Hubiera estudiado, no me hubiera casado tan pronto, no hubiera invertido en esto, hubiera comenzado más temprano mi vida espiritual. Todos tenemos eso. Pero si simplemente lo ignoras, no vas a aprender. Y una reflexión del pasado es que el pasado es un capítulo terminado. Como dice el libro de Apocalipsis, ni le añadas ni le quites. El pasado viene a ser como un capítulo del libro de la vida. Un capítulo. Y el capítulo 20-22 de ese libro se terminó de escribir anoche
a las 12 de la noche. Y a las 12:01 segundos se comenzó a escribir un nuevo capítulo. Probablemente en el libro de tu vida lo empezaste a escribir durmiendo, ¿verdad? La mayoría lo comenzamos así. Pero de antemano te felicito porque tú has tenido un buen comienzo hoy. El hecho que estás aquí, eso es un buen comienzo. Algunos no comenzaron bien hoy. Están desvelados de la fiesta. Como que la fiesta fuera más importante que esta fiesta. Pero te felicito porque tú comenzaste bien. Antes de las 12 de la noche, ya no le puedes añadir nada a ese capítulo. Lo único que podemos hacer es abrir el libro, ver el capítulo 20-22, examinar, remontándonos al 1 de enero del año 22 y ver qué es lo que hicimos en esos últimos 365 días. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no logramos y por qué no lo logramos? Y aprender de eso. El apóstol Pablo, en varias ocasiones, esta no es la primera, en varias ocasiones, él se vio obligado a regresar de cierto modo, a mencionar, para ser más específico, su pasado. Pero como una defensa de, mira, lo que me ves haciendo ahora, te voy a decir por qué. Y lo lleva a su pasado. Si ves una persona diferente ahora, si ves una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir en mi vida, está diciendo Pablo, te voy a decir por qué. Y la respuesta que les da es llevándolos al pasado que él había tenido. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, los religiosos lo acusan a él de contaminar el templo, de ir en contra de la ley. Y él, con el permiso del comandante que lo tiene ahí preso, les empieza a hablar sobre su pasado. Les relata su anterior apego a la religión, que lo hacía ir a perseguir a los cristianos, echarlos a la cárcel. Les relata su participación en la muerte de Esteban, de la cual fue el autor consentidor intelectual quizás. Pero también les dice, y esto es lo que me sucedió en el camino a Damasco. Esto es todo lo malo que yo hacía, pero tuve esta experiencia en el camino a Damasco, iba en mi caballo, el Señor me derribó de mi caballo, vi una luz que me cegó y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Y Pablo dice, yo en esa ocasión yo respondí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, quiero que vayas a Damasco, que te estés en una casa específica de la calle derecha. Las calles eran más derechas que las personas. Y ahí te voy a decir qué hacer. Y habla otro hombre, Ananías, ve a la calle derecha donde está Saulo. No, Señor Saulo, ve, yo sé lo que te estoy diciendo. Está ciego, ve y sánalo. Y Ananías va y dice, este me es instrumento escogido para anunciar mi evangelio a reyes, capitanes, gente principal, para eso lo he escogido. Entonces Pablo en su defensa, a los que lo acusaban, dice, esto es todo lo que yo era, pero esto me sucedió y por eso es que ahora predico este evangelio, este camino. O sea que usa su pasado como defensa. A estos hermanos filipenses, especialmente a los de origen judío,
les escribió sobre su pasado, en los versos que leímos. Me circuncidaron a los 8 días, como era la costumbre de ese tiempo. Soy israelita de sangre. Soy benjaminita. Soy hebreo de hebreos. Perdón. En cuanto a la ley, era fariseo, los más estrictos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, nadie me podía señalar. Pero todo lo que para mí era ganancia del pasado, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo no se está estacionando ni estancando en su pasado. Pablo está aprendiendo de los errores del pasado. Este capítulo se cerró. Pero el pasado no es solamente una historia que podemos contar. Es una lección que podemos aprender para no cometer los mismos errores. ¿Cometiste errores este año que pasó? Solo mentirosos hay aquí. ¿Quién no la regó el año pasado? Todos. ¿Qué vamos a aprender de eso? Eso es lo bueno de un nuevo comienzo, hermanos. Porque un nuevo comienzo no solamente nos da la oportunidad de reflexionar sobre el pasado, sino que también nos da la oportunidad de enmendar errores. El que ve los errores de su pasado y no los enmienda es un bruto. ¿O no? Está tropezando en la misma piedra. Y el pasado nos confronta. Yo no sé si alguna vez te ha sucedido, pero en esas noches de desvelo, en las cuales los recuerdos vienen a tu mente. Si son recuerdos, ya de antemano son del pasado. Pero vienen los recuerdos de los errores que cometimos en nuestros años anteriores. Y ahí estamos sin poder cerrar los ojos, y esos recuerdos están martillando nuestra conciencia y nuestra mente. El espíritu confrontándonos por medio de nuestro pasado. No para traernos a sentimientos de culpa, porque ya el Señor ha perdonado nuestros errores y pecados, sino trayéndonos a conciencia para desarrollar en nosotros el compromiso a evitar esos errores del pasado en el presente. Por eso Pablo está diciendo, olvidando lo que queda atrás y enfocándome hacia el futuro, prosigo hacia la meta. Aprendo de eso para remontarme al futuro. Y ahorita que digo remontarme, el pasado no solamente nos confronta, el pasado nos impulsa. Y muchas personas son así. Necesitan un empujón. No tienen la iniciativa propia. Necesitan a alguien que los empuje a hacer los cambios, a tomar acción. El pasado hace eso para nosotros. Nos impulsa. El apóstol Pablo fue un hombre exitoso, la verdad. Tanto en su vida pasada, no siendo creyente, como en su vida de creyente. Pero en su vida de creyente, aparte de la misericordia de Dios, el éxito del apóstol Pablo consistió en el hecho de que él aprendió de su pasado y enmendó los errores que cometió en el pasado. Tú tienes esta oportunidad.
Y cuando digo pasado, no solamente me estoy refiriendo al capítulo 20-22 de tu vida, o que en tu vida puede ser el capítulo 34, o el capítulo 49, según cuántos años tengas. ¿Okay? Para mí acaba de pasar el capítulo 67. Pero Pablo aprendió y enmendó sus errores. Mira este verso. Esta es una carta a su discípulo Timoteo. Como maestro, dándole enseñanza a Timoteo. Y dice Pablo a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel. Fíjate bien la expresión que usa, me tuvo por fiel. ¿Cuál es la implicación de eso? No es que yo era fiel. El Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo pasado blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Ok, está bien, no sabías. ¿Qué? No sabías, eras ignorante. Pero ahora que ya sabes, se espera más de ti. Por eso la Escritura dice: hay de aquellos que mejor les hubiera sido no conocer que conocer y después apartarse. El Saulo que está escribiendo esto ya no es blasfemo, perseguidor y agresor. Él enmendó sus errores. Pablo dejó de blasfemar. Pablo dejó de perseguir a la iglesia. Pablo dejó de agredir. Pablo aprendió. Lo triste de muchos cristianos es que no aprenden. Dijo un hombre, pastor, dejó el pastorado y se fue a trabajar a una funeraria, componiendo a los muertos, o sea, estirándole las piernas. Y le preguntaron que por qué había dejado el pastorado para ir a una funeraria. Y dijo: porque estos los puedo enderezar. Y se dejan. Aquellos los quería enderezar y no se dejaban. Pablo aprendió. Enmendó los errores. En la anterior cita que te mencioné, te dije que el pasado es un maestro que nos enseña y nos incita o nos impulsa o nos despierte el interés a salir adelante y ser cada vez mejores personas. Me pregunto si el capítulo 20-22 te va a impulsar a ser mejor. ¿O vas a seguir igual? Si vas a seguir igual, no aprendiste. Para ser mejores personas es necesario que corrijamos nuestros errores del pasado. El que no aprende del pasado está condenado a seguir cometiendo los mismos errores. Y como dijo un sabio, usa el ayer para tener un mejor hoy. Dicho en otras palabras, aprende de lo que pasó para que vivas mejor hoy. Pablo dice: este era mi pasado, ahora prosigo hacia la meta. Y esto lo dice la lógica, ¿no?
Si seguimos haciendo las mismas cosas que hicimos el año pasado, vamos a obtener exactamente los mismos resultados. ¿Quieres cambiar resultados? Tienes que cambiar la manera en que hiciste las cosas. Tenemos que corregir aquello que nos hizo fracasar en el pasado. Lo tercero que un nuevo comienzo nos permite, la oportunidad para escribir un nuevo capítulo. ¿Tú no sabes cuántos capítulos va a durar tu libro? ¿O sí? No. Pero Dios te está dando la oportunidad de escribir uno nuevo. Y con lo que Pablo está diciendo de prosigo a la meta hacia el supremo llamamiento de Dios, nos está haciendo ver que nuestro futuro depende de lo que hagamos con nuestro pasado. Dijo un escritor, creo que es norteamericano, deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. ¿Qué quiso decir con eso? Usemos el pasado como un trampolín, no como un sofá. ¿No le entiendes? Ese que salta así. ¿Qué es lo que hace el trampolín? Impulsarte. Impulsarte. O sea, esa frase nos está diciendo que el pasado no es para que nos acomodemos como en el sofá, no es para que nos estanquemos ahí, sino que para que el pasado sea ese trampolín que nos impulse a mayores alturas. En el pasado está la historia del futuro, dijo un hombre. Y no solamente tu futuro depende de eso, tu vida espiritual depende de lo que hagas con tu pasado. Podemos decir que el pasado es solamente el prólogo de un nuevo capítulo en el libro de tu vida. ¿Sabes lo que es un prólogo, no? Antes de lo que voy a decir, prólogo, ¿qué? Todos los libros tienen un prólogo, que no es parte del libro. Es como quien dice una introducción a lo que el libro te va a decir. Entonces, este hombre sabiamente dijo que el pasado es solamente el prólogo de un nuevo capítulo en tu vida. De ti depende cómo lo vas a escribir. Nicodemo, otro religioso como colega de Saulo, Nicodemo comenzó a escribir su nuevo capítulo de vida la noche cuando él vino a encontrarse con Jesús y le preguntó acerca de los grandes milagros que Jesús hacía. De ese momento en adelante, Nicodemo es diferente. No nos dice mucho la Escritura, pero sabemos que algo sucedió en esa noche. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice el capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Era fariseo igual que Pablo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y si tú te acuerdas, ahí continúa la conversación acerca de el nacimiento espiritual. Cuando Jesús le explica el nacimiento espiritual, Nicodemo agarra la onda, como decimos, y comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida. Su encuentro con Cristo. 3 capítulos más adelante, y cuando digo 3 capítulos más, no capítulos de la Biblia, sino 3 capítulos más en la vida de Nicodemo. O sea, 3 años más. ¿Okay? 3 capítulos más adelante, encontramos a un hombre diferente.
¿Por qué vino de noche este? Porque tenía miedo de lo que fueran a pensar sus amigos, sus colegas. Pero 3 capítulos más adelante, o 3 años más adelante, encontramos a un Nicodemo diferente, lleno de valor, lo suficiente para que no importa lo que digan, voy a declarar públicamente que yo soy seguidor de Jesucristo. Al hacer eso, Nicodemo sabía, esto probablemente me va a costar mi posición. Porque si yo declaro que he creído en aquellos me van a echar bola negra. Pero llegó un momento en que Nicodemo no pudo más. Crucifican a Jesús. ¿Y quién crees que sale en escena? Nicodemo fue el que lo había defendido hasta cierto punto en una ocasión cuando les dijo, hey, ¿que no acaso nuestra ley dice que no podemos hacer culpable a alguien si no lo juzgamos primero? Pero ya a la muerte de Jesús, Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también ahora en público, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como 33 kilos, y dice que tomaron el cuerpo del Señor, lo envolvieron en telas de lino, con las especies aromáticas, como era la costumbre entre los judíos. Públicamente diciendo, yo he creído en este. ¿Ves cómo escribió el nuevo capítulo en su vida? Pablo, o Saulo, vamos a Saulo. El último capítulo en la vida incrédula de Saulo se cerró también con su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. De ahí en adelante comienza un capítulo nuevo en su vida como creyente. Dice Pablo en el capítulo 9, en el capítulo 22 de Hechos, cuando él cuenta lo que le sucedió, dice, y mientras viajaba, al acercarme a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De ese momento en adelante, el ex perseguidor comienza a escribir un nuevo capítulo. Un hombre totalmente diferente. Un hombre que aprendió de su pasado. Un hombre que estuvo dispuesto literalmente a morir por Jesucristo. Todos tenemos pasado. Tú tienes la opción de aprender de tu pasado y mejorar, o tú te puedes aferrar a tu pasado y fracasar y seguir sufriendo los mismos errores que vas a cometer. Pero si aprendes de tu pasado, ¿qué es lo que va a suceder? Te voy a dar un ejemplo. Cometiste un error financiero este año. Lo corriges en el nuevo año. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? No, ¿qué va a pasar con esa corrección? En lugar de haber perdido, vas a prosperar. No leíste un libro en todo el año pasado. Comienzas a leer una hora. ¿Qué va a pasar? Vas a aprender. Cada error corregido te va a llevar a una vida de triunfo y de prosperidad. Y 2023 es un nuevo comienzo. Para mi vida es nuevo. Nuevo comienzo. Nuevos planes. Un futuro. Para tu vida también es un nuevo comienzo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé.
Hay ciertas áreas de mi vida que yo no sé qué voy a hacer. Pero sé que Dios me está dando la oportunidad. Comienza el 2023 con un nuevo capítulo en tu vida. A la iglesia Dios le está dando un nuevo comienzo, con nuevos planes, nuevo pastor, más joven, no tan guapo como yo, pero eso no es lo que importa. Pero esposa bonita como la mía, pero es un nuevo comienzo. Y los nuevos comienzos deberían de emocionarnos, hermanos. Son oportunidades de Dios. Yo me alegro que estés esta mañana aquí, porque para mí comenzaste a escribir tu capítulo. Puede que el otro domingo vuelvas a tu pasado y tengas que tachar lo que escribiste. Porque ¿qué es lo que sucede cada año? La gente se hace metas. Y como dice, la gente se hace metas y los gimnasios hacen dinero. Hace un par de días mi esposa, no me obligó, me llevó al gimnasio. Aunque me llevó a arrastrar, no. Pero ayer estaba contándole a una hija mía, ando todo dolorido. Y me dice, papá, pues si nunca vas al gimnasio, todos los años dices, ahora sí. Y así es la gente. Todos los años voy a bajar tantas libras de peso. Lo bueno es que ahora ya no voy a tener que pasar metido 8 o 12 horas en una oficina escribiendo sermones. Y voy a poder ir al gimnasio varias veces a la semana. Entonces, para mí, desde esa perspectiva, triste por un lado, pero al mismo tiempo, wow, ya de repente me vas a ver como... Ya, Dios está dando a esta iglesia un nuevo comienzo, hermanos. Aprovechémoslo. Aprendamos del pasado. Las regadas que cometimos el año pasado como iglesia, no las vamos a cometer este año. Sí, pastor, porque yo ya no voy a estar aquí. Gallina. O como dicen en inglés, chicken. Ya. Esta es tu iglesia. Esta va a seguir siendo mi iglesia. Tal vez no voy a estar presente, ahí los voy a estar guachando por la pantalla. ¿Ya? ¿Me va a dar chance de darles una regañadita de vez en cuando, pastor? Claro. ¿Qué? Amén. Entonces Dios nos está permitiendo un nuevo comienzo. Aprovechémoslo, hermanos.